especialista en todo esto y militante, ¿por qué no decirlo? Thaís Gadea Lara. Thaís, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Nacho? En realidad hay una particularidad y es que todos somos animales, incluso los seres humanos. Esto es algo que siempre dice la conservacionista Jane Goodall, porque está esa cosa que nos separamos, ¿no? Siempre porque necesitamos como hacer esta separación para sentirnos una especie superior y en realidad nosotros también somos animales. Bueno, pero no nos vamos a poner a discutir ahora, Thaís, con este... Arrancamos bien. Claro, con este amor que nos tenemos. Digo, vamos y vamos. Algunas circunstancias... Bueno, está bueno ahondar. No hay como una concepción bíblica de diferenciación entre humano y animal no pensante. No quiero decir no pensante porque si no voy a caer en algo que ignoro. Sí. Pero ¿no hay una visión bíblica, incluso desde la ciencia? No, o sea, desde la ciencia siempre se buscó como buscar una diferenciación, y vuelvo a repetir a Jane Goodall porque fue una de las que más lo notó con su proceso, ¿no?, de investigación del comportamiento de los chimpancés, en donde, por ejemplo, ella cuando fue al hábitat natural a estudiar los chimpancés, que era algo que no se hacía, ¿no?, que antes no había hecho el ser humano, ella, por ejemplo, los había estudiado poniéndole nombres a cada uno de los chimpancés y los científicos después en laboratorio le decían, no, le tenés que poner número. Y siempre se buscó como diferenciar de, bueno, si tenían primero, o sea, si tenían determinados comportamientos iguales o no al ser humano, si tenían conciencia, si tenían sentimientos. Hubo siempre un intento del hombre, digo el hombre en general, ¿no? Claro, el ser humano por diferenciarse de los animales. Porque en realidad cuando uno se pone en el mismo lugar y en la misma condición que en los animales es donde ahí se toma más conciencia sobre, ¿no?, justamente la necesidad de respetar también por sus derechos. Después tenés distintas cuestiones, como se vio, vos te acordás con Sandra, la orangutana, en el ex zoológico de Buenos Aires, hoy Ecoparque, que sí judicialmente se le otorgó, sí, una determinada condición de sujeto de derecho, sujeto no humano de derecho, y esto permitió justamente trabajar en darle mejores condiciones. De hecho, Sandra ya fue trasladada a un santuario de primates, y esa fue una de las características que marcó también un hito, ¿no?, de empezar a reconocerle determinados derechos. Y estamos hablando justamente de este tema porque hoy es el Día del Animal. Es el Día del Animal, una observación acá en Argentina. El Día Mundial de los Animales es el 4 de octubre. ¿Y por qué esa diferenciación? Porque a nivel nacional se eligió esta fecha en reconocimiento y en conmemoración a lo que fue el fallecimiento de un abogado e histórico proteccionista de los derechos y defensor, ¿no?, de los derechos de los animales, Ignacio Albarracín, que falleció un 29 de abril. Y fue también él quien había elegido esta fecha, ¿no?, en celebración de los animales, mientras que el 4 de octubre sí está vinculado, ¿no?, a San Francisco de Asís, y por eso esa diferenciación del Día Nacional y el Día Mundial de los Animales. Ambos sirven obviamente para tomar conciencia sobre la necesidad de el respeto, ¿no?, a los animales, y algo que se habla mucho sobre todo de si son suficientes, ¿no?, las leyes que hay de protección, por ejemplo, frente al maltrato animal. Una oportunidad también para apoyar, ¿no?, a todas esas organizaciones que acá en Argentina hay muchas, ¿no?, que trabajan por el cuidado de los animales. Bueno, y sigo pensando, ¿no? El otro día estábamos con el tema del polo, del turf, ¿no?, que dijiste en algún momento de tomarlo. Y ahí hay como medio encontrado, ¿no? A mí me ha tocado en oportunidad, no de estar en Palenque. Palenque se le llama donde están en los campos de polo, en los partidos de polo, donde están, bueno, la yegua, los caballos. Como el vestuario. Como si ponele el vestuario. Y también me tocó estar en el post de un gran premio de un Carlos Pellegrini, en donde varean los caballos, ¿no? El vareo es, los sacan como a mostrarlos, ¿no? Es una actividad que se hace lógicamente antes de los grandes premios y después. Y la actitud del peticero para con el caballo era de felicitaciones mutuas, parecía, ¿no? El que había corrido 2.400 metros en un minuto había sido el caballo, lógicamente, estoy diciendo un tiempo cualquiera, no lo recuerdo, pero había como una cuestión de comunión entre el peticero
y el caballo. El proteccionista, ¿cómo toma? ¿Cuál es su mirada más crítica? Quiero que sea lo más radical posible para con el tema de los deportes ecuestres. No, yo creo que no sé puntualmente, ¿no? En el caso de esta actividad, pero sí en líneas generales siempre lo que se habla, ¿no? Desde los defensores de los derechos de los animales es de que el animal viva lo mejor posible y no usar los animales para entretenimiento humano, ¿no? Habría que ver después bien las consideraciones, como vos bien decís, la gente que trabaja o que practica deportes con caballos, obviamente cuida al animal, ¿no? Porque le es útil para el desarrollo de la actividad, pero creo que siempre hay como esta petición de no usar a los animales para una actividad, ¿no? Humana. A mí me ha pasado de ver situaciones mucho más extremas. No sé, recuerdo ahora cuando cubrí una conferencia climática en Marruecos y en el medio de la plaza donde ves que tienen a los monos, ¿no? Encadenados para divertimento ahí humano, y la verdad que es una situación ahí extrema, ¿sí? En la que uno ve el sufrimiento del animal y el único propósito que eso tiene es para entretener al ser humano, ¿no? Eso fue, te podría decir, como la condición más extrema que llegué a presenciar donde se ve eso, y que atrás tiene un montón de cuestiones, tiene que ver con educación, con cambiar también, ¿no? Determinadas prácticas culturales, todos temas que también, saliendo quizás de lo que es el entretenimiento, pero que hay también con la pandemia, ¿no? Y si tenemos en cuenta lo que son las enfermedades zoonóticas, que son las enfermedades que se transmiten de animales a humanos, también implican, ¿no? Realizar un montón de cambio en ciertas actividades, en donde, por ejemplo, en ciertos países todavía por cultura, ¿no? Se comen determinados animales, y para que eso llegue implica un montón de otras actividades que aproximan al ser humano mucho más con la vida silvestre. Claro, sí, también es otro tema que lo tratamos para otro momento, Thaís. Por lo pronto, en lo que es el ganado caballar y en el polo, sobre todo, Adolfito Cambiaso lo hace y hace gala de eso, la clonación, ¿no? Claro. Sí, ese es otro tema que no lo sé en detalle, pero sí que sé que es un tema polémico, ¿no? Lo podemos desarrollar otro día, lo tomo. Sí, claro, por supuesto. Pero para también a ver cuál es la visión. Acá no estamos señalando a nadie, ni qué es mejor ni qué es peor, cada uno piensa lo que quiere, ¿no? Pero el tema de la clonación, bueno, de hecho, hay los dos grandes equipos que hay en Argentina, la Dolfina y la Alertina, se diferencian incluso hasta en el tratado, hasta en el trato hacia el ganado caballar. O sea, los Pieres están totalmente en contra de la clonación, pero totalmente en contra. Sí, de la crianza del ganado, pero no de la clonación. Mientras que Adolfito Cambiaso tiene a Cuartetera, su gran yegua, clonada 6 veces ya. Claro, y Cuartetera 1, Cuartetera 2, Claro. Cuartetera 3 se llaman así, claro. Totalmente. Bueno, Thaís, escúchame, salimos del deporte ecuestre y nos metemos en esta previsión del año más caluroso desde que se inventó la Tierra. No, desde que se tienen registros, eso siempre es importante. Cuando hablamos de los récords del aumento de las temperaturas, siempre es desde que se empezaron, ¿no?, a tener registros sobre el aumento de las temperaturas, que, para recordar, cuando aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero por las distintas actividades humanas, es que se produce, ¿no?, el aumento en la temperatura de la superficie del planeta. Y lo que se dio a conocer esta semana por parte de NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, es que realizaron una estimación, y ahí es donde se encuentra que 2020 va camino a ser el año más caluroso. Al momento, el año más cálido jamás registrado había sido el 2016, un año en donde, con el fenómeno del Niño, ¿no?, se vio intensificado justamente, y por eso ahí marcó el récord. Y respecto a estas estimaciones de la Agencia Meteorológica de los Estados Unidos, habría un 75% de probabilidades de que 2020 supere ese récord, o que al menos se ubique en lo que serían los
4 o 5 años más cálidos, ¿no?, registrados en la historia. Recordemos que todos los años cálidos se encuentran desde el 2010 en adelante, y eso evidencia justamente el desarrollo de la actividad humana y evidencia también que todavía no se está haciendo, ¿no?, lo suficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto hay que tenerlo en cuenta en eso que venimos conversando, ¿te acordás?, las semanas anteriores, de que aún con las pequeñas reducciones que se ven de emisiones por las medidas, ¿no?, de cuarentena y por la suspensión de actividades, eso igual no va a ser suficiente para frenar el cambio climático, o por lo menos no va a ser suficiente para reducir las emisiones como se necesita, ¿no?, que se reduzcan según lo que dijo la ciencia. ¿Y por qué? Porque básicamente, o sea, la disminución que vemos ahora es únicamente responde digamos, son efectos temporales que responden a una medida de suspensión de actividades. No están respondiendo a políticas climáticas, ¿no?, sostenidas en el tiempo, y eso es lo que se necesita. Así que esta es la previsión que hay para este año. Enero ya fue un enero récord en cuanto al aumento de las temperaturas. Habrá que ver cómo continúan, ¿no?, el resto de los meses, para ver cómo a fin de año se ubica finalmente el 2020. Thaís, tengo entendido que nos lo has dicho infinidad de veces, pero tenemos mala memoria. ¿Desde cuándo se empezó a tomar los registros para determinar cuánto fue más frío, cuánto fue más cálido y demás? Si mal no recuerdo, es desde 1800, 1880, creo. Lo tendría que chequear. Pero siempre, siempre el comparativo se hace con el periodo, digamos, preindustrial. Así que más o menos sería así, pero justamente por eso es que siempre hay que decir, porque no se sabe desde, ¿no?, el día cero cómo eran las temperaturas, entonces el comparativo se tiene siempre con los datos registrados. ¿En algún momento se intentó hacer alguna especie de experimento de proyección, una retroproyección? De analizar previo, vos decís. Claro, decir, con los números que se tenían en 1894. Decir, bueno, mirá, suponemos entonces que para atrás habrá sido tal temperatura, no se puede. No, creo que no. Creo que un científico hizo una estimación reciente de cuándo sería, pero no sería obviamente la precisión como sí se tienen en los últimos años. Obviamente también el registro no ha sido el mismo en los últimos años, con mayor tecnología y también con mayores posibilidades, sobre todo de cómo visualizar ese aumento, ¿no? Cómo hacer también los comparativos con el aumento de las emisiones contaminantes y el aumento de la temperatura. Nosotros en el canal hemos mostrado muchas veces visualizaciones, ¿no?, de cómo la temperatura ha ido aumentando a lo largo de los años alrededor del planeta. Así que sí, siempre es en función, ¿no?, de la información que se tiene, y que cada vez hay también más actores que aportan, ¿no?, a esa información. Thaís, muchísimas gracias. Te vi, te retuiteé un par de tweets esta semana, de un par de reuniones de gente que habló. Muy bien, sí. Ahí te vi, más o menos. ¿Nos podés comentar de qué estaba hablando un líder en Canadá, era? No, estoy diciendo cualquier cosa. No, en realidad fue alrededor del mundo, porque fue de forma online. Se celebró el lunes y el martes el Diálogo Climático de Petersburg, que es un evento en donde se discute sobre, digamos, los principales temas de política climática internacional. Estuvo desde su lugar cada uno, ¿no?, pero estuvo, por ejemplo, Angela Merkel, la canciller alemana, y básicamente lo que se discutió es cómo hacer para que la recuperación económica post-pandemia sea una recuperación que tenga en cuenta, ¿no?, la política climática y el desarrollo sostenible, y no volver a todo eso que se viene haciendo mal, ¿no?, y que viene contribuyendo negativamente al cambio climático. No es que se sale de esa reunión con algo concreto en decir un acuerdo, sí, ni nada obligatorio, son más cuestiones políticas de voluntad, pero en un año en donde ya no tenemos COP porque se postergó para el 2021, estos eventos te diría que por lo menos sirven para mantener el momentum y la discusión, ¿no?, sobre la necesidad de mayor acción climática en un contexto de pandemia. Beso enorme, Thaís. Muchísimas gracias por todo, como siempre. Gracias.